Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Hoy es, ¿verdad? Jueves, aquí hora Búfalo, 7:26 de la noche, hora Puerto Rico, 8:26 de la noche. Y hoy vamos a comenzar con Ezequiel capítulo 4. ¿Está bien? Así que vamos, ¿verdad? Voy a darle el estudio de Ezequiel capítulo 4, de lo que el Eterno, ¿verdad? Me haya ministrado, me haya enseñado a mí, eso es lo que lo voy a proveer a ustedes. Así que vamos, ¿verdad? A comenzar con la lectura y solamente voy a dar el capítulo 4. Yo sé que el capítulo 5 está un poquito conectado con el 4, pero solamente me quiero enfocar en el 4 por esta noche nada más. Entonces, ¿verdad? Comenzando a leer, en Ezequiel capítulo 4 comienza así diciendo: y tú, hijo de hombre, toma una tablilla de arcilla, ponla delante de ti y graba sobre ella una ciudad, Jerusalén. Luego pon asedio contra ella, construye contra ella un muro de asedio y levanta contra ella un terraplén. Pon contra ella campamentos y coloca arietes contra ella en derredor. Luego toma una plancha de hierro y ponla como muro de hierro entre ti y la ciudad y afirma tu rostro contra ella. Así quedará bajo asedio, tú la asediarás. Esto será una señal para la casa de Israel. Luego acuéstate sobre tu costado izquierdo y pon sobre él el castigo de la casa de Israel. Durante el número de días que estarás acostado, así cargarás con tu castigo, porque yo te impongo un número de días equivalente a los años del castigo de ellos. Durante 390 días cargarás con el castigo de la casa de Israel. Y cuando hayas cumplido estos, te acostarás nuevamente sobre tu costado derecho y cargarás con el castigo de la casa de Judá durante 40 días. Yo te impongo un día por cada año. Luego dirigirás tu rostro hacia la asediada Jerusalén y con tu brazo descubierto profetizarás contra ella. Mira, yo pongo cuerdas sobre ti para que no te puedas voltear de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Además, toma trigo, cebada, habas, lentejas, sorgo y centeno. Ponlas en una vasija y con ellos haz pan. Cómelo por el número de los días que estés acostado del lado por 390 días. La comida que vas a comer será racionada, será de 20 kilos, de 20 ciclos al día. Eso comerás en el espacio de un día. También beberás el agua por medida. Bebe la sexta parte de un hin en el espacio de un día. Cómelo como tortas de cebada. Las cocerás sobre estiércol humano ante la vista de ellos. Yahweh dijo además: así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones en donde yo los arrojaré. Entonces yo dije: ay Adonai Yahweh, mira, mi persona nunca se ha contaminado desde mi juventud. Hasta ahora nunca he comido de un animal que se haya muerto, ni que haya sido despedazado, ni nunca ha entrado de mi boca carne inmunda. Y él me respondió: mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de estiércol humano, sobre el cual cocerás tu pan. Y añadió: hijo de hombre, yo voy a quebrantar la provisión de pan en Jerusalén. Comerán pan racionado y con angustia, y beberán el agua por medida y con horror. Esto es para que, al faltarles el pan y el agua, queden mirándose unos a otros y se pudran en su iniquidad. Y aquí termina el capítulo 4 de Ezequiel. Pues entonces el capítulo 4 de Ezequiel, lo que está anunciando el Padre Eterno al profeta Ezequiel o al sacerdote Ezequiel, al Cohen, es el castigo de las dos casas, el castigo que el Eterno le va a dar a la casa de Israel y también el castigo que el Eterno le va a dar a la casa de Judá. Entonces,
Yo, ¿verdad? Quería entonces mencionar y enfocarme un poquito en las dos casas, aunque más adelante en el capítulo 37 de Ezequiel nosotros vamos a hablar nuevamente de las dos casas, pero sí, ¿verdad? Quería hablar de las dos casas porque este capítulo se enfoca más en la advertencia que el Eterno le está brindando al pueblo de Israel por medio, ¿verdad? De el poema Ezequiel. Entonces, antes, ¿verdad? De mencionar las dos casas y hablar un poco más y abundar un poco más en las dos casas, yo sí, ¿verdad? Quiero traer unos versículos que hablan, ¿verdad? Cuando el Eterno le brinda advertencia al pueblo de Israel. Siempre desde la antigüedad, desde la Torá, el Eterno le está hablando a su pueblo y el Eterno le está brindando, ¿verdad? Advertencia, le está diciendo al pueblo siempre que si ellos desobedecen, esas son las consecuencias de su desobediencia. El Eterno siempre ha sido claro, ¿verdad? Con sus hijos, de que si ellos, ¿verdad? Obedecieran a su palabra, van a recibir bendición. Y si no obedecen a su palabra, pues entonces hay unas consecuencias a sus acciones. Y el Eterno en todo momento en la palabra, en la Torá y también en el Taná, que son los libros de los profetas, siempre el Eterno está hablando y está advirtiéndole a Israel y a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá, del castigo que ellos van a tener si ellos no se vuelven en Teshuvá, en arrepentimiento. Entonces nosotros sí podemos ver una de las advertencias, y no voy a, ¿verdad?, mencionar muchas, pero una de las advertencias que nosotros podemos ver en la Torá es en el libro de Levítico, que eso es Vayikra en hebreo, en el libro de Levítico capítulo 26, desde el versículo 14 al 32. Entonces, libro de Levítico, nuevamente, capítulo 26, versículo 14 al 32. Entonces, en el libro de Levítico, ¿verdad? En el capítulo menciona las advertencias de los desobedientes. Entonces, ahí sí menciona, ¿verdad? Y ahí también menciona las bendiciones a los obedientes en ese capítulo. Igual que el Deuteronomio que menciona, ¿verdad? Las consecuencias a la bendición, a la bendición y a la maldición, ¿verdad? Aquí también menciona las bendiciones a los obedientes y la advertencia a los desobedientes, y esto era para el pueblo de Israel, ¿ok? En conjunto. Y sabemos que en ese entonces, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba junto, estaban unidos, no se habían separado todavía, todas las tribus estaban unidas. Más adelante, ¿verdad? Desde la antigüedad, el Eterno está profetizando y más adelante es que nosotros vamos a ver, ¿verdad? La separación de las dos casas. Pero esto, ¿verdad? Es uno de los versículos que menciona la advertencia a los desobedientes. Y voy a leer, ¿verdad? Rapidito, perdónenme, los versículos. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 26 de Levítico dice así: pero si ustedes no me obedecen ni observan todos estos mandamientos, si rechazan mis leyes y desprecian mis reglas, de manera que no observen todos mis mandamientos y quiebren mi alianza, yo en cambio les haré esto. Enviaré miseria sobre ustedes, agotamiento, fiebre, que hace consumir los ojos y hace languidecer el cuerpo. Sembrarán su semilla para nada, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, sus enemigos los perseguirán, sus adversarios los dominarán, huirán sin que nadie los persiga. Y si con todo eso ustedes no me obedecen, procederé a disciplinarlos 7 veces más por sus pecados y quebraré su orgullosa gloria. Haré como hierro su cielo y como cobre su tierra, de manera que gastarán sus fuerzas para nada. Su tierra no dará su producto, ni los árboles del país darán su fruto. Y si ustedes permanecerán hostiles hacia mí y rehúsan obedecerme, procederé a golpearlos 7 veces más por sus pecados. Soltaré bestias salvajes contra ustedes y ellas los despojarán de sus hijos y exterminarán su ganado. Ellas los diezmarán a ustedes y sus caminos estarán desiertos.
Y si estas cosas no logran disciplinármelos y ustedes permanecen hostiles hacia mí, yo también seguiré hostil hacia ustedes. Por mi parte, lo golpearé 7 veces más por sus pecados. Traeré una espada contra ustedes para cobrar venganza por la alianza. Y si ustedes se retiran a sus ciudades, enviaré pestilencias entre ustedes y los entregaré en manos enemigas. Cuando yo quebrante su hogaza de pan, 10 mujeres hornearán su pan en un solo horno, le repartirán su pan por peso y aunque coman no se saciarán. Pero si a pesar de esto ustedes me desobedecen y siguen hostiles hacia mí, actuaré contra ustedes en airada hostilidad. Yo por mi parte los disciplinaré 7 veces más por sus pecados. Comerán la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Destruiré sus lugares de culto y cortaré sus pedestales de incienso y amontonaré los cadáveres de ustedes sobre sus fetiches sin vida. Yo los despreciaré. Dejaré sus ciudades en ruinas y desolaré su santuario y no oleré sus gratas fragancias. Desolaré la tierra, de modo que sus enemigos que se establezcan en ella se asombrarán de ella. Entonces, aquí termino, ¿verdad? Leyendo, ¿verdad? Un poquito de la advertencia a los desobedientes. En todo momento, el Eterno le está hablando a su pueblo diciendo que si ustedes no se vuelven a mí en techubá, en arrepentimiento, yo los voy a castigar 7 veces más por su pecado. O sea que era, ¿verdad? Mucho el castigo que el pueblo de Israel iba a recibir si el pueblo de Israel no volvía hacia él en Teshuvah, en arrepentimiento. Y esto lo estamos leyendo del libro de Vayikra, que es Levítico. Así que ya vemos que desde la Torá ya el Eterno estaba advirtiéndole al pueblo, a las dos casas, de lo que iba a pasar si ellos seguían, ¿verdad? Pecando. Entonces, otro libro que a mí me encanta, que yo voy a leer este par de capítulos, habla de las dos casas y es el libro de Oseas. Así que yo voy a buscar el capítulo 2 del libro de Oseas y voy a mencionar rapidito un versículo y me voy a quedar un poquito en ese libro porque quiero, ¿verdad? Mencionarle a ustedes un par de capítulos que habla de las dos casas. Entonces, el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 11. Nuevamente otra vez, el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 11, dice: el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos una sola cabeza y se levantarán del suelo porque será maravilloso el día de Yisrael. O sea que aquí este versículo habla de la promesa de que las dos casas volverán a unirse. Y si, ¿verdad? El libro de Oseas, Hosea en hebreo, está hablando de una unión de dos casas, entonces sí, como vamos a ver en otros libros también que menciona la unión de dos casas, sí pasó y sí tenemos, ¿verdad? La confirmación de que el pueblo de Israel se dividió y se dividió en dos casas. ¿Por qué? Porque sabemos que la historia también nos cuenta, como la palabra, de que el pueblo de Israel más adelante fue conquistado por Babilonia, que fueron 2 tribus, que ahí es que viene, ¿verdad?, la casa de Judá, y después las otras 10 tribus fueron conquistadas por el imperio asirio. ¿Ok? Y ahí fue donde se hizo la división de las dos casas de Israel, la casa de Judá y después la casa de Israel, que siempre se ha mencionado como casa de Israel, casa de Efraín, hasta incluso yo he escuchado que la han nombrado como casa de José. Pues entonces ahí vemos, ¿verdad? En ese momento histórico y también en el momento histórico de la palabra, porque si nosotros estudiamos historia, y estoy hablando nada más de historia sin incluir la palabra,
sí nos habla de ese momento histórico en el que los judíos sí fueron conquistados por el imperio asirio y el imperio babilónico y solamente fueron unas tribus establecidas nada más que fueron conquistados por esos dos imperios. Al igual la palabra, si vamos a la palabra, también la palabra nos menciona como el libro de Oseas, de la unión de las dos casas, pues eso sí nos confirma que sí hubo en un momento dado histórico en la palabra como, ¿verdad? En la historia como tal, discúlpeme, de los libros de historia de aquí del mundo también nos confirman que sí hubo un momento dado que esas tribus se separaron y estuvieron separadas por mucho tiempo, que todavía aún hoy día siguen separadas. Entonces, ¿verdad? Eso es un versículo que, ¿verdad? Que nos confirma eso. Otro versículo que nos confirma de eso, y seguimos aquí en el libro de Oseas, es el capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4 de Oseas, versículo 14. Y lo voy a buscar rapidito para mencionarlo, para la confirmación. Ok, entonces sigue diciendo el versículo 14, no voy a castigar a sus hijas por fornicar ni a sus nueras por cometer adulterio, porque ellos mismos se van por ahí con rameras y sacrifican con rameras y un pueblo que ha perdido el sentido tiene que tropezar. Y sigue leyendo el versículo 15. Si tú eres una mujerzuela, Israel, y que al menos Judá no incurra en culpa, no entreguen a Gilgal, no hagan peregrinajes a Betawín y no juren por Yahweh. Entonces, si leemos más adelante, el Eterno lo que está hablando es a la casa de Israel, a la casa de Judá, de su vergüenza. Así que sí vemos, ¿verdad? Cómo estas dos casas en algún momento fueron separadas y también tuvieron, ¿verdad? Su momento de rebeldía, que todavía, algunos de nosotros estamos todavía por ahí en rebeldía contra el Eterno. Y por último, quería mencionar este versículo y seguimos en el libro de Oseas, y es el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 5. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 5, que dice así. Ok, aquí está. Yo seré para Israel como un rocío, él florecerá como el lirio, afincará sus raíces como abol de Lebanón. Entonces, ¿verdad? Aquí está hablando del Eterno, que él hace volver a Israel hacia él, que él hace volver, ¿verdad? A sus hijos hacia él y que él perdonará a esa casa, a la casa de Israel, para entonces, ¿verdad? Crear otra alianza con él. De estos capítulos, de estos versículos del capítulo 14, lo que habla es de la invitación que el Eterno hace para esa casa. Entonces, no voy a seguir leyendo más porque, ¿verdad? Quiero enfocarme en otras cosas, pero sí, ya con esto podemos ver algunos de los versículos, ¿verdad? Que nos habla de la rebeldía de las dos casas, del Eterno también trayendo promesas de unión para las dos casas y también para sus hijos, para hacerlos volver hacia Él. Así que sí podemos ver, ¿verdad? Y más adelante lo seguiremos viendo, que sí, ¿verdad? Existe, porque hay personas que no creen en las dos casas y en la separación de las dos casas. Sí existe, ¿verdad? Esa separación de las dos casas, sí pasó, sí fue real y sí todavía está vigente. Entonces, volviendo al capítulo, ¿verdad? De Ezequiel, si vamos en el versículo 1 del capítulo 4, en el versículo 1 lo que el Eterno le está diciendo al Eterno es, ¿verdad? Que haga una tablilla de arcilla. Entonces hay una imagen que les quiero enseñar rapidito de cómo más o menos es que esa tablilla de arcilla se ve. Entonces, ¿verdad? Pues lo mejor que yo pueda, ¿verdad? Demostrarles. Déjame cambiar aquí la pantalla. Perfecto. Ok.
aquí, ¿verdad? En esta imagen, y díganme si pueden ver la imagen. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Ok, perfecto. So, aquí en esta imagen, ¿verdad? Podemos ver la visión que el Eterno le estaba brindando a Ezequiel, que en medio de, ¿verdad? De Israel, porque esta figura que está en el medio, que lo que representa, ¿verdad? Es el pueblo de Jerusalén, por alrededor haga como un muro de arcilla. Pues entonces, esto es como se ve. ¿Ok? Y así es, ¿verdad? Como se representa la visión de Ezequiel, que el Eterno, ¿verdad? Le dio a Ezequiel. Pues vemos el murito y vemos las arcillas, ¿verdad? Por los lados. Entonces, ¿verdad? Más adelante, en el versículo, ¿verdad? El Eterno le está dando a Ezequiel, en los versículos más adelante, especificaciones de cómo él tiene que hacer la comida, de cómo él debería comer, de hasta cómo él tiene que acostarse de un lado, porque todo lo que él está haciendo físicamente es lo que va a pasar en el ámbito espiritual para las dos casas. O sea que era algo profético. Tenemos, ¿verdad?, que tener en mente que en ese momento todavía no había pasado el castigo de las dos casas. En ese momento, en Ezequiel, que estaba viviendo en la misma época que Jeremías, todavía estaba, ¿verdad? Pasando la conquista del imperio babilónico y la conquista del imperio asiria. So, ya estaba comenzando a cumplirse la profecía, pero no estaba, ¿verdad?, en su totalidad cumplida completa, porque aquí el Eterno lo que está hablando la Ezequiel es del castigo. Entonces, hay otra imagen, ¿verdad?, que quiero enseñar, que sería esta imagen de Ezequiel, que estos son más o menos, ¿verdad?, las instrucciones que el Eterno le estaba dando a Ezequiel, y esta era la visión. Esto es como que una imagen de su visión completa. Podemos ver aquí, ¿verdad?, como había enseñado en la primera imagen, el murito que está a mano izquierda bueno, la pared de arcillas con el murito que está en el medio, esta imagen a mano izquierda que se parece a las, que está bien, en concordancia con la primera imagen que les enseñé. Entonces está Ezequiel aquí sentado en lo que se parece que era su lado, ¿verdad? Izquierdo, y podemos ver, ¿verdad?, las soguitas que están amarrándolo, porque más adelante en el capítulo dice que el Eterno lo iba a agarrar para que no se pudiera mover en un lado a otro, y eso está en el versículo 8. En el versículo 8 de Ezequiel dice: mira, yo pongo cuerdas sobre ti para que no te puedas voltear de un lado al otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. O sea, en otras palabras, hasta que se haya cumplido los años en el que yo he brindado el castigo al pueblo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, en el medio lo que parece ser una fogata con la olla, y entonces vemos como las instrucciones del Eterno que le dio a Ezequiel de cómo es que él tenía que hacer el pan, y cómo él tenía, ¿verdad?, que cocinarlo y cocerlo, que en los versículos, ¿verdad?, 12 hasta el versículo 15 habla que el Eterno le habla a Ezequiel que él tenía que cocer el pan en estiércol humano. Estiércol, para las personas que no saben qué es estiércol es excreta. Y era que, ¿verdad? En los tiempos, ¿verdad?, de antes, en lo que se ve como una fogata, ellos lo que ponían era excreta de un animal. No me acuerdo qué animal, honestamente era el excreta que ponían los judíos, pero era para que el caliente se mantuviera ahí
en ese fogón, en esa fogata, para entonces ellos poder, ¿verdad? Hacer su comida. Pues entonces, eso era una costumbre judía en aquel entonces, parte de la cultura, pero entonces nunca se ha visto antes, ¿verdad? Que usaran una excreta de humano. Entonces el Eterno, eso fue lo que él le dijo a Ezequiel, que él iba a cocinar las comidas en excreta de humanos para entonces, ¿verdad? Delante de las personas del pueblo para que ellos lo vean. Entonces ahí fue que Ezequiel más adelante, en el versículo 14, le menciona al Eterno que él nunca se ha contaminado este, con algo tan inmundo, que él siempre se ha protegido, porque él era un Cohen. Acordémonos que en el Ezequiel capítulo 1 yo expliqué que él era un Cohen. Él es un Cohen, así que los Cohen en aquel entonces, ellos, ¿verdad? Se protegían mucho de la manera como ellos se alimentaban, porque ellos en todo momento tenían que estar en santidad. Entonces el Eterno, ¿verdad? Le dice eso a Ezequiel y entonces ahí fue que el Eterno, ¿verdad? Le dice, ok, pues no usarás estiércol de humano, sino usarás estiércol de buey para entonces, ¿verdad? Que él pudiera comer su comida, que no era una comida íntegra tampoco, sino era una comida, ¿verdad? Inmunda, racionada, porque el Eterno lo que quería, ¿verdad? Dejar claro era que si el pueblo de Israel, las dos casas, no se arrepentían, como lo había dicho anteriormente, eso eran las consecuencias de su pecado, ¿verdad? De su transgresión. Todas esas cosas que el Eterno le estaba enseñando a Ezequiel y que Ezequiel, yo me imagino que sí lo hizo en obediencia al Eterno, era, ¿verdad? Una copia de lo que iba a pasar Israel. Entonces, ¿verdad? Son unos castigos, ¿verdad? No muy cómodos y más para un Cohen que era, ¿verdad? Un sabio de la palabra y que era bien íntegro. Pero acordémonos, ¿no? Que los Cohen, al igual que los profetas, están en servicio al Eterno para brindarle al pueblo, ¿verdad? El mensaje del Eterno. Y el Eterno sí, y nosotros lo hemos mencionado en la página de Casa de Elohim, el Eterno sí conecta mucho lo físico con lo espiritual. Por eso nosotros en Casa de Elohim, nosotros enfocamos mucho la espiritualidad, el Rúa, porque nosotros nos hemos dado cuenta durante, ¿verdad? Nuestro caminar en el Eterno y, ¿verdad? En la cristiandad, porque nosotros vinimos de la cristiandad y en las raíces hebreas que el Eterno conecta mucho lo físico con lo espiritual. Y muchas veces nosotros tenemos que tomar acciones físicas, decisiones, dar unos pasos físicos para entonces que nuestra, ¿verdad? Propósito divino se pueda cumplir. Muchas veces nosotros tenemos que hacer pactos aquí en la tierra terrenal para que para nosotros entonces poder hacer un pacto en el ámbito espiritual. Entonces, por eso es que en la palabra menciona que nosotros tenemos que proteger nuestro cuerpo, porque cualquier cosa que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, nosotros, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Dañando nuestra alma, porque nuestro cuerpo está conectado a nuestra alma y nuestra alma, ¿verdad? Es parte del ámbito espiritual. Por eso es que muchas de las veces que el Eterno mandaba a estos sacerdotes y a estos profetas a hacer cosas físicas, era, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera ver que si no, ¿verdad? Se sujetaban y no obedecían, eso era lo que iba a pasar. Que inclusive sí se cumplió. Sí, más adelante se cumplió esa profecía de que las dos casas iban a estar, ¿verdad? Iban a pasar plagas, iban a pasar hambruna y también muerte y espada. Si eso está pasando, si eso pasó antes y todavía lo vemos hoy en día es vigente. Entonces, ¿verdad? Volviendo a los capítulos, antes, ¿verdad? De enfocarme un poquito más en las casas, entonces déjame quitar aquí la imagen porque ya no voy a enseñar más imágenes. Mira, no quiere.
no quiere agrandarse. Hombre. Bueno, pues está bien. No sé, no se me quiere agrandar, se quiere quedar ahí chiquito, está bien. Bueno, seguiré con mis notas. Discúlpeme con mis notas. Ok, entonces en el versículo 4 de Ezequiel capítulo 4, el Eterno menciona, ¿verdad? Y dice Ezequiel, hijo de hombre. Vemos que el Eterno le menciona a muchos de, ¿verdad? De estos sacerdotes y de estos profetas, algunos el Eterno le menciona y les dice hijo de hombre. ¿Ok? Hijo de hombre se refiere a hacerse referente a qué? A un anticipo de lo que el Mashiach, Yahushua, hizo. O sea, cuando el Eterno dice hijo de hombre, siempre, ¿verdad? Se hace referencia al Mashiach, siempre se conecta con Yahshua, con Jesús el Mesías. Entonces, estos personajes, ¿verdad? Como Ezequiel, que sí él fue, ¿verdad? Y él mostró, ¿verdad? Muchas veces en su profecía, lo que el Mashiach iba a hacer. Muchos de los profetas, o yo puedo, ¿verdad? En mi humilde opinión decir que la mayoría de los profetas lo que hacían era que preparaban el camino para el Mashiach, ¿verdad? Profetizando de antemano lo que iba a suceder y lo que el Mashiach iba a hacer aquí en el mundo cuando él iba a llegar al pueblo. Entonces, hay algunos personajes en la Biblia que eran del prototipo Mashiach, como por ejemplo Hadam. Nosotros sabemos que muchas personas mencionan a Hadam y mencionan a Hadam en hebreo, Adán, ¿verdad? En español. Mencionan a Hadam y dicen que Hadam es el viejo, ¿verdad? El viejo Adán y entonces Yahshua es el nuevo Adán, ¿verdad? Y eso es un personaje de la Biblia que es un prototipo Mashiach, que él lo que hizo fue, ¿verdad? Era preparar camino para el Mashiach, que es Yahshua el Mesías. Entonces Moshe era otro personaje, ¿verdad? Que preparó el camino también para el Mesías. David, ¿verdad? El rey David, que es David en hebreo, él también preparó el camino para el Mesías. Eso está, ¿verdad? El libro de Isaías, capítulo 9, versículo 7, al igual que Jeremías, capítulo 23, versículo 5 al 6. Entonces Joseph también es un personaje en la palabra que también representa al Mashiach, que eso está en el libro de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 37 al capítulo 50. De Hadam, eso lo podemos ver en el libro de Corintios, que en hebreo es Corintiyim Aleph, capítulo 15, versículo 45, y en Moshe nosotros podemos ver eso en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 15. Eso, ¿verdad? Esos versículos, ¿verdad? Representan a que estos personajes, ¿verdad? Están conectados con el Mashiach, que estos personajes están, ¿verdad? Conectados con el Mashiach en el sentido de que preparaban el camino para y también profetizaban de la venida, de la primera venida de el Mashiach. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Eterno, ¿verdad? Estaba diciéndole a Ezequiel, hijo de hombre, porque también él era un anticipo de lo que el Mashiach hizo, o sea, que él ya estaba profetizando, ¿verdad? Más allá de lo que el Mashiach iba a hacer con el pueblo de Israel y que todavía, ¿verdad? Estamos esperando que él va a hacer, porque más adelante en los libros de Ezequiel nosotros vamos a ver unas profecías que todavía no se han cumplido y que se están cumpliendo y que lo podemos ver vigente hoy día. Entonces, en los versículos, aquí ya está, en los versículos 5 al 8, ¿verdad? De Ezequiel, nosotros podemos ver diferentes tiempos de castigo, ¿verdad? Para las dos casas, dependiendo de su desobediencia. Para la casa de Israel se le dio 390 días y para la casa de Judá se le dio 40 años. Entonces, ¿por qué, verdad? A la de Judá se le dio menos que a la casa de Israel. Entonces, lo voy a explicar en unos segunditos,
Pero los 390 días, el Eterno más adelante le dice a Ezequiel que se convierte en años. Así que si vamos, ¿verdad? Calculando y vamos, ¿verdad? Pensando poquito, 390 días, pues se convirtió en 390 años, 40 días en 40 años. Ahora, sabemos que estamos en el siglo, ¿verdad? 21 y que ya ha pasado muchos años. Entonces, ¿por qué vemos que todavía la casa de Israel está en castigo? ¿Por qué? Porque como leímos en el libro de del capítulo de 26 de Levíticos, al principio mencionaba en esos versículos que el Eterno iba a castigar al pueblo ¿cuántas veces? 7 veces más, 7 veces más, 7 veces más. Y lo seguía repitiendo y lo seguía repitiendo en algunos de los versículos. 7 veces más te voy a castigar por tu desobediencia, 7 veces más. Entonces ahí vemos por qué el castigo de Israel se extendió tanto, porque vemos en la trayectoria de la historia del pueblo la desobediencia que fue mucha. Sabemos que, ¿verdad? Que nuestros ancestros fueron bien desobedientes, y que todavía hoy día podemos ver que en el pueblo hay mucha desobediencia, mucha desobediencia. Y el Eterno, tú sabes, el Eterno es claro con su palabra, el Eterno no miente, el Eterno cuando dice algo, Él lo cumple. Y si el Eterno dice, te voy a castigar 7 veces más por tu pecado, se extendió esos años, de los años, ¿verdad?, que se mencionan aquí en el libro de Ezequiel, porque 7 meses más, o sea, hay que hacer la multiplicación, 390 por 7, son un montón de años más de castigo, y pues, y seguimos por ahí para abajo, porque estamos en el siglo XXI, así que vemos la desobediencia del pueblo que fue mucha. Así que, ¿verdad? No podemos determinar, y hay muchos estudios que de maestros que sí hacen las calculaciones, las enseñan la matemática, y honestamente yo sí he hecho calculaciones en otros libros. En este libro no quería enfocarme en la matemática porque honestamente para mí no iba a ser de mucha, ¿verdad? Edificación. Yo solamente lo que quería era, ¿verdad? Traer al estudio de que sí podemos ver de que como el pueblo de Israel ha pecado mucho, por eso se ha extendido, ¿verdad? El castigo. Y eso sí lo podemos ver, porque hay muchas cosas que se están cumpliendo y eso está en la palabra. Y ¿verdad? De los castigos que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Entonces, ¿verdad? Eso lo menciona en el versículo 5 al 8 de Ezequiel. Entonces, versículos, ¿verdad? Que hablan de las dos casas, que lo podemos ver en Ezequiel versículo 13, ¿verdad? Que en el versículo 13, Ezequiel, el Eterno le dice a Ezequiel, así los hijos de Israel comerán su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojé. O sea, el Eterno le dice el Eterno le dice a Ezequiel, yo los arrojé hacia las naciones, yo los arrojé. Entonces, uno de los libros, ¿verdad? Que menciona, ¿verdad? De que el Eterno los arrojó hacia las naciones es el libro de Jeremías. Y si nosotros vamos al libro de Jeremías, que Casa de Elohim, nosotros ya hicimos este estudio del libro de Jeremías, fue bien edificante, es uno de mis favoritos libros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, aquí vemos que el Eterno invita a las dos casas a arrepentimiento. Entonces estoy buscando el capítulo, ya tengo aquí el libro conmigo. Ok. Entonces, en el capítulo 3, ¿verdad? Yahweh me invita a Israel y a Yahudá al arrepentimiento. Entonces, voy a leer algunos, ¿verdad? Versículos nada más del capítulo 3. El capítulo 3 dice, me llegó la palabra de Yahweh como sigue. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver con ella? ¿No quedaría de tal tierra profanada? Ahora tú, que te has prostituido con muchas amantes, ¿puedes volver a mí? Dice Yahweh. O sea, el Eterno hablándole a la casa, tú que te has ido por las naciones, prostituyéndote, haciendo idolatría, ¿tú puedes volver a mí? Entonces el Eterno sigue diciendo,
Alza tu vista a los cerros y mira, ¿en qué lugar no se han acostado contigo? Tú los esperabas a la orilla de los caminos como un bandido en el desierto y contaminaste el país con tus prostituciones y tu maldad. Y cuando se detuvieron los aguaceros y no vinieron las lluvias tardías, tú tuviste el descaro de una mujer de la calle. No quisiste avergonzarte y ahora me llamas padre. Tú eres el compañero de mi juventud. Uno odia para siempre, uno se enoja eternamente. Así fue como hablaste, hiciste mal y te saliste con la tuya. Yahweh me dijo en los días del rey Yoshiyahu, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel, yendo a todo monte alto y bajo, todo árbol frondoso y prostituyéndose allí? Yo pensé, después que ella hizo todo esto, volverá a mí, pero no volvió. Y lo vio su hermana de la desleal Judá, Yahudá. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor, ella también fue y se prostituyó. Ciertamente el país se contaminó por su inmoralidad casual, cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol. Y después de todo esto, su hermana, la desleal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad. Y Yahweh me dijo, la rebelde Israel se ha mostrado más correcta que la desleal Yahudá. Veías esta proclamación hacia el norte. Di, vuelve, oh rebelde Israel, declara Yahweh. No te miraré con ira porque soy compasivo, declara Yahweh. No guardaré rencor por siempre. Solo reconoce tu pecado porque has transgredido contra Yahweh tu Elohim. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no me has hecho caso, declara Yahweh. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré uno por ciudad y dos por clan y los traeré a Sion. Les daré pastores según mi corazón y ellos los pastorearán con conocimiento y destreza. Entonces aquí, ¿verdad? Terminé. Lo dejé hasta el versículo 15, leí desde el versículo 1 al versículo 15 del capítulo 3 de Jeremías. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La infidelidad de las dos casas. Y aquí vemos cómo el Eterno le decía al profeta Jeremías, al profeta Yimeryahu, de que de que no los ves, no los ves, hijo mío, lo que hacen los rebeldes, la desleal Judá, el rebelde Israel, mira cómo prostituyen, o sea, mira cómo ellos, ¿verdad? Adoran a otros Elohim, cuando el Eterno, ¿verdad? Habla aquí de prostitución, lo que habla es de idolatría, que nuestros ancestros lo idolatraron a otros dioses, o sea, que le fueron desleal al Eterno, adorando a otros dioses. Pero con todo eso, más adelante vemos que el Eterno es compasivo, misericordioso, y Él invitó a las dos casas a Teshuvah, a arrepentimiento. O sea que vemos que el Eterno en todo momento estaba tratando de buscar, ¿verdad? Hacer alianza nuevamente con las dos casas. Entonces, más adelante también podemos ver que se rompió la alianza nuevamente en el capítulo 11 y seguimos en el mismo libro de Jeremías, capítulo 11 nos habla de la alianza violada que hicieron, ¿verdad? Las dos casas. Entonces voy a leer algunos versículos del capítulo 11 nada más, no voy a leer el capítulo completo. Y el capítulo 11 de Jeremías dice así: la palabra de Yahweh que vino a Yimeryahu, a Jeremías, dice: escuchen los términos de esta alianza y recítenselos a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, o sea, a la casa de Israel. Dile que así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: maldito sea el hombre que no obedezca los términos de esta alianza, que manda a sus padres el día en que los saqué de la tierra de Misraim, que es Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: obedézcanme y obsérvenlos, tal como se los ordeno, para que sean mi pueblo y yo sea su Elohim, para cumplir el juramento que les hice a sus padres, de darles una tierra que fluye leche y miel, como es ahora el caso. Y respondí: así sea Yahweh.
Y Yahweh me dijo, proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Oigan los términos de esta alianza y pónganlos en práctica, porque he advertido repetida y persistentemente a sus padres desde que lo hice subir de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto, y hasta el día de hoy diciéndoles, obedezcan mi voz, pero no quieren escuchar ni prestar atención. Si todos siguieron su voluntarioso corazón, que eso todavía pasa. Por eso traje sobre ellos todos los términos de esta alianza, porque no hicieron lo que mandé que hicieran. Yahweh me dijo, existe una conspiración entre los hombres de Judá y entre los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a las maldades de sus primeros padres, quienes rehusaron hacer caso a mis palabras. Ellos también han seguido a otros Elohim, a otros dioses para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado la alianza que concerté con sus padres. Y aquí termino. Leí desde el versículo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 11 de Jeremías. Entonces aquí está hablando de la alianza violada. Aquí está, ¿verdad?, el Eterno diciéndole a Jeremías que ellos rompieron mi alianza, que las dos casas rompieron mi alianza. Y parte, ¿verdad?, de la desobediencia, de romper la alianza con el Eterno, de violar la alianza con el Eterno, también fue la razón por la que el Eterno nos esparció a todas las naciones, y también fue la razón por la que el Eterno permitió que las dos casas, ¿verdad?, se dividieran, que las tribus se dividieran, y que esas casas, esas tribus fueran gobernadas por dos imperios bien grandes en su momento, que fue el imperio babilónico y el imperio asiria, que el Eterno sabía que eran imperios bien contaminados, bien idólatras, pero con todo eso el Eterno permitió que eso pasara, porque por la desobediencia del pueblo de Israel. Es una manera de, ¿verdad?, del Eterno disciplinar a sus hijos. Entonces, ¿verdad?, en Amos 9:9, también en el libro de Amos 9:9, nos habla de la casa de Israel también. Dice en Amos capítulo 9, versículo 9, porque daré la orden para zarandear la casa de Israel, para zarandearla en todas las naciones, como se cierne, como se arena en un sedazo, y no cae ni una piedra al suelo. O sea, aquí también vemos otro libro que también confirma, ¿verdad?, la expansión, cuando el Eterno esparció a la casa de Israel a todas las naciones. Por eso es que hoy en día vemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, familia judía, ancestros judíos, y no significa que nacieron en Israel, sino simplemente que viene, ¿verdad?, de nuestros ancestros, porque sabemos que el Eterno, tras de que estamos viendo que confirma en su palabra de que él sí esparció, ¿verdad?, las 10 tribus por todas las naciones, ¿verdad? Vemos que sí, en la actualidad, en la historia, y si vamos en la historia española, muchos judíos se fueron a España, ¿verdad?, porque estaban corriendo por su vida, porque los querían matar, y vemos como ellos se esparcieron hasta por allá, y entonces de ahí se esparció ¿verdad?, a otros continentes. O sea que sí vemos que sí, esto se cumplió en el que las tribus sí fueron esparcidas, como el Eterno lo declaró en estos libros, ¿verdad?, que yo estoy leyendo ahora. Así que sí, nuevamente estamos confirmando las dos casas. Entonces, en el libro de Oseas, y volvemos otra vez a Oseas, libro de Oseas, capítulo 5, desde el versículo 8 al 15, habla del castigo de Judá y de Israel. Nuevamente, Oseas, capítulo 5, versículo 8 al 15. Entonces, lo voy a leer rapidito, y dice así: suenen en un cuerno de carnero en Jaguibá, una trompeta en Ramá. Den la alarma en Betawín, que te persigan Benjamín, o sea, Benjamín. Efraín está aterrado en el día de su castigo, y cuando habla de Efraín, habla de la casa de Israel. Contra las tribus de Judá proclamó lo que es seguro. Los oficiales de Judá han actuado como los que mudan las colindancias. Sobre ellos
derramaré mi ira como agua. Efraín lo han defraudado, le han robado la compensación porque se ha empeñado en ir tras la vanidad. O sea que nosotros somos vanidosos, porque yo no soy más que polilla para Efraín, ni más que podredumbre para Judá. Sin embargo, cuando Efraín se percató de su enfermedad, Judá de sus llagas, Efraín acudió a Ashur, envió emisarios a un rey patrón. Él nunca podrá curarlos, no los curará de su llaga. No, yo seré un león para Efraín, como una gran bestia para la casa de Judá. Yo atacaré y me iré, llevando la presa que nadie puede rescatar, y volveré a mi morada hasta que reconozcan su culpa. En su angustia me buscarán y suplicarán mi favor. O sea que aquí está hablando el Eterno del castigo que le hace a las dos casas y cómo las dos casas, ¿verdad? Rechazan al Eterno, son desleales hacia el Eterno, dan sus espaldas hacia el Eterno, no reconocen sus mandamientos, no reconocen sus estatutos, no los reconocen como Elohim, porque cuando nosotros, ¿verdad?, rechazamos los estatutos y mandamientos del Eterno, rechazamos al Eterno. No solamente por decir, yo no creo en el Eterno, lo rechazamos. Por tú decir, yo creo en el Eterno y no seguir los mandamientos y los estatutos, estás rechazando al Eterno, porque ese es su carácter. Nosotros, ¿verdad? En Casa de Elohim, nosotros aprendimos con el libro de Revelaciones, el carácter del Eterno, el carácter de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, cómo ellos quieren, ¿verdad?, que nosotros nos conduzcamos en este mundo, cómo ellos, ¿verdad?, son cómo el Mashiach se conducía en este mundo. Entonces, ¿verdad? Si con el carácter, ¿verdad?, del Eterno y del Mashiach, que nosotros lo aprendimos en el libro de Revelaciones, que son sus mandamientos, porque con el libro de Revelaciones confirmamos definitivamente que la Torah es el carácter del Mashiach y del Eterno, punto, y se acabó. Si tú no sigues uno de los mandamientos que están en la Torah, estás rechazándolo, eso es un tipo de rechazo. Así que, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y hay que, ¿verdad?, tratar de ser, ¿verdad?, lo mejor posible en nuestro corazón, de agradar al Eterno y de vivir una vida conforme a los estatutos y mandamientos que están en la Torah. Sabemos, ¿verdad?, que no es fácil. El Mashiach mismo, Yahshua, dijo, ¿verdad?, que en el mundo tenéis aflicción, pero yo he vencido al mundo. O sea, que sí, nosotros íbamos a tener aflicción en el mundo porque siempre tenemos esta pelea constante de la carne y el espíritu, la carne y el espíritu, la carne y el rúa. En que nosotros tenemos más inclinación, si inclinación más a la carne o inclinación más a rúa. Y tenemos ¿verdad?, esa pelea constante diario, y eso es todo el mundo, todo, hasta los rabinos, todo el mundo tenemos, ¿verdad?, esa pelea constante. Pero, ¿verdad?, está en nosotros siempre tratar lo mejor de nosotros, ¿verdad?, alimentar nuestro rúa, bueno, alimentar nuestra alma por medio de rúa, para nosotros tener más inclinación hacia, ¿verdad?, el rúa, y no tener tanta inclinación a la carne, ¿verdad? Hay que alimentar nuestra alma con, ¿verdad?, con la Torah, con la palabra. Hay que orar, hay que ayunar para nosotros, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, control, para que el rúa tenga control de nosotros y nosotros, ¿verdad?, poder vivir una vida sana y vivir una vida santa. Así que, ¿verdad?, esto es ¿verdad?, una pelea constante. Así que, ¿verdad?, el Eterno aquí lo deja claro, que rechazarlo es, ¿verdad?, no seguir sus mandamientos, que rechazarlo es no seguir sus mandamientos y estatutos. Entonces, como había mencionado anteriormente, el Eterno sí es compasivo, misericordioso, el Eterno sí nos ama, el Eterno quiere preparar a su novia, y parte de preparar a su novia es hacer volver a la casa de Israel, ¿ok? Hacer volver. O sea, nosotros ahora mismo sabemos que la casa de Judá ya volvió. Después, ¿verdad?, de su tiempo de partida, siendo conquistado con el imperio babilónico, ellos sí llegaron a volver
al Eterno, sí llegaron a arrepentirse en Teshuvá, y eso está en el libro de Jeremías. Yo les aconsejo con todo mi corazón que lean el libro de Jeremías, es bien edificante, ahí le va a hablar muchísimo de las dos casas. Y cuando ellos volvieron, ¿verdad?, al Eterno en Teshuvá, en arrepentimiento, ahí el Eterno, ¿verdad?, los cogió con sus brazos, con sus manos poderosas, y eso es lo que es ahora mismo Israel. Esa es la casa de Judá. La casa de Israel todavía está esparcida por todas las naciones, o sea que todavía hay 10 tribus por ahí esparcidas en todos los lugares. Así que aquí cuando hablo de estos versículos que el Eterno dice, quiero hacer volver a la casa de Israel, eso es ahora. Él quiere hacer volver a los hijos, Él quiere hacer volver, ¿verdad?, hacer ese despertar de identidad que yo lo voy a hablar más adelante, para los hijos de la casa de Israel que todavía hoy día están esparcidos por todas las naciones. No hemos volvido a casa. No hemos volvido a casa. Nosotros, ¿verdad?, que estamos por todas las naciones, que no nacimos en Israel, somos parte de las 10 tribus de la casa de Israel, no hemos vuelto a casa todavía. Y el Eterno hoy día está haciendo esa promesa y está haciendo cumplir la promesa de hacer volver a la casa de Israel. Entonces, el libro, ¿verdad?, de Oseas, y voy a volver al libro de Oseas. Cuando uno quiere estudiar de las dos casas, les recomiendo el libro de Oseas, el libro de Jeremías, el libro de Daniel. Este libro de Ezequiel también tiene muchas de las dos casas, pero yo les recomiendo esos libros que hablan mucho sobre las dos casas de Israel. Entonces, en el libro de Oseas, capítulo 6, desde el versículo 1 al 3, vuelvo y repito, el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 al 3 dice así: vengan, volvamos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede vendarnos. En 2 días nos sanará otra vez. El tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como el alba y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Aleluya, bien, bien maravilloso. El Eterno hace, ¿verdad?, ese llamado a nosotras, la casa de Israel. Siguiendo en el libro de Oseas, capítulo 14, desde el versículo 1 al 9. Libro de Oseas, capítulo 14, desde el versículo 1 al 9, dice así: vuelve, Israel, a Yahweh tu Elohim, que has caído debido a tu pecado. Traigan palabras y vuelvan a Yahweh. Dígale, perdona toda tu culpa y acepta lo que es bueno. En vez de becerros, te ofrendaremos de nuestros labios de adoración. Ashur no nos salvará, no cabalgaremos más en corceles, si nunca más llamaremos Elohim nuestro a la obra de nuestras manos, pues solamente en ti hayan los huérfanos piedad. Yo sanaré su aflicción, generosamente los volveré a recibir en amor, porque mi ira se ha apartado de ellos. Yo seré para Israel como rocío, él florecerá como el lirio, afincará sus raíces como el árbol del Lebanón. Sus ramas se extenderán lejos, su belleza será como la del olivo, su fragancia como la del Lebanón. Los que se sientan a su sombra serán revividos, traerán a la vida grano nuevo, florecerán como la vid, su aroma será como el vino del Lebanón. Efraín dirá, ¿qué más tengo que ver con los ídolos? Cuando respondo y lo miro a él, vengo a ser como cipres verde. Tu fruto te lo proveo yo. Aquel que es sabio considerará estas palabras, el que es prudente tomará nota de ellas, porque las sendas de Yahweh, o sea, las sendas antiguas, son llanas, los justos pueden caminar por ellas, mientras que los pecadores tropiezan en ellas. Aleluya, que hermoso es Abba, que hermoso es el Padre Celestial, que Él siempre, ¿verdad?, brinda oportunidad y abre la puerta para nosotros venir a Él en Teshuvá, en arrepentimiento, y Él nos promete que Él nos limpiará, ¿verdad?, de toda contaminación. Él nos dará vestiduras nuevas, Él nos, ¿verdad?, nos hermoseará, ¿verdad?, y Él nos, ¿verdad?, nos recibe
con cuerdas de amor y nos abraza, porque Él es nuestro Padre Celestial, Él nos ama. Así que, ¿verdad? Hay que volver a ver a Él en arrepentimiento. Entonces, en el libro de Isaías también, ¿verdad? Menciona ¿verdad? Este volver de las casas. En el libro de Isaías, capítulo 27, y lo voy a leer rapidito porque es un capítulo corto. Lo voy a leer desde el versículo 1 al 13, solamente tiene 13 capítulos. Habla de la liberación y del regreso de Israel. Isaías, capítulo 27. Entonces, en Isaías capítulo 27 dice así: en ese día Yahweh castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente Yudí. No, Huidizá, perdónenme, Huidizá. Al Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo del mar. En ese día cantarán de ella villa de deleite. Yo, Yahweh, la tengo vigilada, a cada momento la riego para que ningún daño le suceda. La vigilo de día y de noche, o sea que el Eterno nos vigila de día y de noche. Ya no hay furor en mí. Si alguien me ofrece espinos y cardos, marcharé en batalla contra él y les prenderé fuego a todos. Pero si se aferra a mi refugio, me hace su amigo. Si me hace su amigo, en día venidero Jacob echará raíces. Israel, retoñará y florecerá y la superficie del mundo se cubrirá de fruto. No lo han golpeado como a los que lo golpearon. Sufrió una matanza como a las de los que lo mataron, asaltándolos con furia incontenida, su implacable soplido los arrastró en un día de viento de oriente. Ciertamente, por eso solamente será perdonada la maldad de Jacob. Esto es el único precio para eliminar su culpa. Que él ponga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, sin que quede en pie ningún poste sagrado y ningún altar de incienso. Así las ciudades fortificadas han quedado desoladas, las moradas abandonadas, abandonadas como un desierto, allí pastan becerros, allí se recuestan y consumen sus ramas. Cuando sus ramas se secan, se parten, vienen las mujeres y hacen fuego con ellas, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso es que su hacedor no le mostrará misericordia, su creador le negará la compasión. Y en ese día Yahweh golpeará con vara como a grano desde el canal del río hasta el arroyo de Misraim, y ustedes serán recogidos uno por uno, oh hijos de Israel. O sea que el Eterno nos dice que nos recoge unos por unos, aleluya. O sea que Él verdaderamente es como dice la palabra, de que Él deja los 99 para buscar a esa una perdida, porque aquí dice que Él recoge una por una todos los que son parte de la casa de Israel. Y aquí dice, y ustedes serán recogidos uno por uno, oh hijos de Israel. Y en ese día se tocará un gran shofar, y los perdidos que están en la tierra de Ashur y los desterrados que están en la tierra de Misraim, que Egipto, vendrán y adorarán a Yahweh en el monte sagrado en Jerusalén. Aleluya, qué hermoso es el Eterno. Aquí el Eterno, ¿verdad? Promete que Él nos buscará, que Él, ¿verdad? Promete hacernos volver a Él. O sea, él, ¿verdad? El Eterno tiene detalle con cada uno de nosotros. Él es un Padre detallista. Entonces, ya mismo estoy terminando con estos capítulos y con la enseñanza. Entonces, en el libro de Zacarías, y ¿verdad? Quiero mencionar el libro de Zacarías, también habla, ¿verdad?, de que el Eterno hace volver a la casa de Israel. En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 11 al 17, vuelvo y lo repito, libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 11 al 17, dice así: tú, por tu parte, has liberado a tus prisioneros del hoyo seco por causa de la sangre de tu pacto. Vuelvan a Bizarrón, oh prisioneros de esperanza. En cambio, yo anuncio en este día que te pagaré doble, porque he tensado a Yahudá,
y le he aplicado la mano a Efraín como un arco y levantaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Yahuán, y te haré como espada de guerrero. Y Yahweh se manifestará a ellos y sus flechas destellan como relámpagos. Adonai Yahweh sonará el shofar y avanzará en una tormentosa tempestad. Yahweh de los ejércitos los protegerá, sus piedras de honda devorarán y conquistarán. Ellos beberán, albotorarán como con vino y se llenarán de él como un tazón de agitar, como las esquinas de un altar. Yahweh su Elohim los prosperará en ese día, pastoreará a su pueblo como ovejas. Ellos serán como ollas de corona que relucen en su suelo. Qué amables y qué hermosos serán, produciendo jóvenes como grano nuevo, doncellas como vino nuevo. O sea que aquí vemos, ¿verdad? Que el Eterno vuelvamente hace prometer cuidar, ¿verdad? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y hacerla por ver, y aquí él promete, ¿verdad? Hacer algo nuevo, ¿verdad? Todo nuevo. O sea que cuando nosotros venimos a los pies del Eterno, el Eterno nos, ¿verdad? Nos renueva, nos hace nuevos. Por eso, ¿verdad? En la palabra siempre se menciona nacer de nuevo en agua y en espíritu, o sea, nacer de nuevo por medio del agua y de rúa, pero es porque nos renueva. Él renueva nuestro interior, Él nos hace un hombre y una mujer nueva. Nosotros no volvemos a ser como antes, cuando nosotros volvemos a sus pies, porque Él, ¿verdad? Borra todo de tu pasado y te da una oportunidad para tú poder ser un mejor hombre y una mujer mejor, una mejor mujer en Él. Y eso es, ¿verdad? Lo que Él promete cuando Él hace estas promesas para la casa de Israel, todo es nuevo. Entonces, otro libro, que es el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 28. Nuevamente, libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 al 28, dice así: hermanos, para que no sean sabios en en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Entonces, cuando aquí, ¿verdad? Pablo habla de gentiles, lo que él está hablando es de las tribus esparcidas, de las tribus esparcidas de la casa de Israel. Porque cuando el Eterno esparció, ¿verdad? A la casa de Israel, se convirtieron en gentiles. Tenemos, ¿verdad?, que entender que en aquel entonces gentil se le llamaba, ¿verdad?, a una persona que no era parte de la tribu, o sea, que no era en esa época, ¿verdad?, judío. A eso se le llamaba gentil. Entonces, cuando el Eterno esparce, ¿verdad? A las ovejas, o sea, que esparce a la casa de Israel a las naciones, nosotros nos convertimos gentil porque a nosotros olvidar nuestra identidad en Él, a nosotros olvidar de dónde nosotros venimos, a nosotros olvidar, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Lo que es la Torá, cómo, ¿verdad? Nosotros llegamos a la Torá. Nosotros nos olvidamos completamente de nuestra identidad en el Eterno y eso nos hizo convertir en gentil, porque ya no son, ya en otras palabras, no éramos parte, ¿verdad?, de las tribus. Y eso el Eterno lo permitió así. El Eterno dijo que en el libro de Jeremías que él sí lo iba a hacer así, porque era parte de la consecuencia de la desobediencia de la casa de Israel. Entonces sigo, ¿verdad?, leyendo el libro de Romanos, me quedé en el versículo 26 y dice: y entonces todo Israel se salvará. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quito sus pecados. Así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventaja de ustedes, pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres. O sea que aquí, o sea, perfectamente queda claro, ¿verdad? Que por la buena noticia son enemigos, pero para ventaja de ellos, ¿verdad? Son elección predilectos porque nosotros somos Israel, nosotros somos parte de esas tribus ¿verdad?, de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ahí menciona en el versículo 26 que de Sión vendrá el libertador, que quién es el libertador, Mashiach.
Mashiach Yahoshua, Jesús el Mesías, era el libertador que vino, ¿verdad? Para esas ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él vino a buscar lo suyo, ¿ok? Y eso lo habla el Mateo, este capítulo 15, versículo, ¿verdad? 24, dice eso. Nuevamente, Mateo capítulo 15, versículo 24 dice eso y dice así: y respondiendo dijo, a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esas ovejas perdidas es lo que está hablando aquí el libro de Ezequiel y lo que habla el libro de Jeremías, el libro de Oseas, el libro de Isaías, el libro de Daniel, que son las ovejas que fueron esparcidas por todas las naciones por causa del pecado y por causa de la transgresión que ellos cometieron contra el Eterno, que el Eterno sí las hizo esparcir. Y esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Perdidas por qué? Porque perdimos nuestra identidad en el Eterno. Que el Eterno, ¿verdad?, lo permitió así, pero perdimos nuestra identidad del Eterno. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el Mashiach vino por eso. ¿Ok? Si nos convertimos gentiles, si nos olvidamos de nuestra identidad, el Mashiach vino para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. No quiero decir que si otra persona, ¿verdad?, que no era parte de las tribus, si quieres ser parte y recibas al Mashiach, no son salvos. No, tampoco no quiero decir eso. ¿Verdad? La Torah es para todo el mundo y la Torah el Eterno se la dio, ¿verdad?, específicamente al pueblo de Israel para ser ejemplo, pero todo el mundo tiene, ¿verdad?, la oportunidad de arrepentirse, de unirse, ¿verdad?, a esta alianza con el Eterno por medio, ¿verdad?, de su palabra. Y pueden tener acceso al igual nosotros tener acceso al Dios de Israel, a Yorhei Bajei. Así que, ¿verdad? Y como pasó con el pueblo de Israel cuando ellos fueron, ¿verdad?, rescatados de Egipto, hubieron también dentro del pueblo de Israel egipcios, habían egipcios que se fueron con ellos también, o sea que no todos eran judíos, así que si el Eterno permite que cualquier persona que venga a sus pies es parte y se convierte un hijo predilecto, pero sí nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer pacto con el Eterno, como el Eterno hizo pacto con nosotros, o sea, hacer alianza y seguir sus estatutos y mandamientos para entonces tener la identidad completa de Él y para que entonces Él pueda, ¿verdad?, moldearnos y como nosotros somos vasijas en sus manos, moldearnos para nosotros, ¿verdad?, ser una novia santa y una novia, ¿verdad?, preparada para el novio, para que cuando el novio venga a buscar a la novia, ¿verdad?, esté santa, lista y limpia. Entonces estamos en ese proceso. Tenemos, ¿verdad?, que entender esto y entender muy bien lo de las dos casas. Entonces, ¿verdad? Terminando el estudio, hermano, vamos a hablar del remanente. El remanente hoy día, ¿quién es? Que el despertar. No es casualidad, ¿verdad?, que muchos de nosotros estemos teniendo este despertar de identidad, este despertar de buscar de dónde nosotros somos, este despertar de escudriñar cómo nosotros estamos afiliados con la casa, con el pueblo de Israel, con la casa de Israel, cómo, ¿verdad?, nosotros estamos conectados con la casa de Israel. El despertar de las sendas antiguas, como menciona el libro de Jeremías en capítulo 23, eso está en el libro de Jeremías capítulo 23, el regreso remanente a las sendas antiguas. El Eterno nos ha llamado para volver a casa, ¿ok? El Eterno nos ha llamado para volver a Él. El Eterno nos ha llamado para volver hacia nuestra tierra prometida, que es Jerusalén, que es Jerusalén. Es hora, ¿verdad?, de que nosotros reconozcamos nuestra identidad. Es hora de que, ¿verdad?, nosotros estemos apasionados a volver a casa, porque el Padre Celestial está esperando que la novia se prepare y que la novia esté lista, ¿verdad? El Eterno quiere una novia completa. Y como nosotros leímos anteriormente, el Eterno busca a cada una de las ovejas de la casa de Israel, a cada uno las busca. Así que Él está, ¿verdad?, preparando camino para, ¿verdad?, recibir a todas esas ovejas que están por ahí perdidas todavía por la tierra, está buscándolas para que vuelvan a casa. Entonces, ¿verdad? Quiero dar un poquito, ¿verdad?, de testimonio para terminar esta clase. Nosotros, ¿verdad? Por lo menos yo específicamente, yo conocí
las raíces hebreas, como alrededor de 2016-2017, fue que el Eterno, ¿verdad?, me brindó esa curiosidad en mi corazón de las raíces, de dónde nosotros vinimos, de dónde nosotros somos, y ahí fue que empecé a escudriñar un poquito más la palabra y empecé a estudiar, y ahí fue que el Eterno pudo, ¿verdad?, quitarme el velo y ver que yo en todo momento era Israel y que yo en todo momento era parte de ese pacto y era hija predilecta. Y, ¿verdad? Hubo un momento que a veces sí me pasa que yo soy muy sensible a la palabra del Eterno y soy muy sensible a la presencia del Eterno y pues yo por lo menos cuando siento la presencia del Eterno yo lloro mucho. Eso todo el mundo en casa de Elohim lo sabe. Entonces hubo un tiempo, sin chisteando, hubo un tiempo que yo lloraba todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados, todos los sábados lloraba. Ya empezábamos a orar, ya era un llorante, ya estaba llorando, solamente con la oración, y no era que el Eterno me habló ni nada, ya empezando el Shabbat, ya estaba llorando, y eso es testigo, ¿verdad? La pastora Atlin y el pastor Luis, que ellos me vieron llorando muchos sábados. Entonces yo me acuerdo que una vez la pastora Trin me preguntó y ella me dijo, pero ¿por qué tú lloras? Entonces yo, ¿verdad? Con toda la pasión de mi corazón, yo le dije a la pastora Adlin, que es mi mamá, yo le dije a ella, yo lloro porque yo estoy tan agradecida que el Eterno me abrió los ojos y tan agradecida que el Eterno, ¿verdad? Hizo este despertar en mí de conocer mi identidad en Él, de conocer de que verdaderamente yo soy Israel y yo soy parte, ¿verdad?, de este pacto, de esta alianza, yo soy parte de estas promesas. Yo en todo momento pensaba que yo era gentil y yo no soy gentil, yo soy hija. Yo soy hija predilecta, escogida, real sacerdocio, linaje escogido, como dice el versículo, nación santa, yo soy eso. Y yo lloraba, ¿verdad?, todos los sábados porque el Eterno abrió mis ojos y yo pude ver que yo era parte de. Y yo tenía, ¿verdad? Y todavía, ¿verdad? Lo tengo, ese agradecimiento por el Eterno de que Él fue tan y tan misericordioso conmigo que Él abrió mis ojos y yo pude ver más allá y Él me dio más visión espiritual y pude ver, ¿verdad? Que yo era parte, que yo era la novia y que yo era parte de esas tribus. Así que, ¿verdad? Hermano, con ¿verdad? Testimonio que yo les doy, que fue el testimonio que yo pasé, yo les quiero decir que no, ¿verdad? Siguen leyendo la palabra, siguen escudriñando, oren, ayunen. El Eterno sí nos habla a nuestra alma, el Eterno sí nos dirige, el Eterno sí, ¿verdad? Va a abrir, ¿verdad?, tu sentido y Él va a hacer que tú seas tan sensible a su voz que tú vas a poder ver cosas que antes nunca jamás pudiste ver. ¿Verdad? Esa confusión y esa duda que tú vas a tener y que has tenido se va a ir, se va a disipar. No permitas, ¿verdad?, que nadie te diga otra cosa, que nadie te diga que tú eres gentil o que nadie te diga que no eres parte o que no permitas que nadie te diga esas cosas porque por medio de la palabra te he demostrado y te vamos a seguir demostrando aquí en Casa de Elohim que si tú eres Israel, que si tú eres parte y que si tú eres un hijo y una hija predilecta y que si tú tienes un corazón dispuesto a sus pies, Él hará lo que tenga que hacer en tu vida para que tú te puedas convertir en esa hija, en ese hijo obediente, maravilloso, santo, perfecto, que tú siempre fuiste destinado a ser para su reino. Así que no permitas que nadie te diga, ¿verdad?, otra cosa. Sigan, ¿verdad?, escudriñando las escrituras como nosotros hemos, ¿verdad?, hecho y nosotros seguimos haciendo. Nosotros en Casa de Elohim seguimos, ¿verdad?, aprendiendo nuevas cosas todos los días porque el Eterno sigue, ¿verdad?, abriendo nuestro entendimiento. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer con la casa de Israel. Él quiere abrir nuevamente esos corazones y abrir nuevamente ese entendimiento, ese conocimiento para hacer ese despertar de identidad. Así que, ¿verdad? Hasta aquí es mi parte en esta noche, ¿verdad?, de discipulado en Casa de Elohim, el Shaddai.
Si ustedes tienen alguna duda o pregunta, ¿verdad? Del estudio, o si ustedes quieren, ¿verdad? Hablar un poquito más del estudio, siempre son bienvenidas a mandarme un mensaje a mí o a mandarles un mensaje a la pastora Adlin por medio de la página. Y si, ¿verdad? Eres parte, ¿verdad? De el chat de WhatsApp, también por ahí. Nosotros siempre estamos dispuestos a, ¿verdad? A juntos, como hermanos en armonía, hermanos en la fe, llegar, ¿verdad? A agradarle al Eterno y, ¿verdad? Llegar, ¿verdad? A aclarar todas dudas. Así que, ¿verdad? Espero que pasen una hermosa noche, que el Eterno les bendiga grandemente. Hasta la próxima.